con i giornalisti nel cuore dei giardini per una conferenza dai contorni non usuali. Come non usuali sono quelli dell'esortazione a cui oggi rispondono le voci e le testimonianze di uomini e donne di buona volontà. Rispondere, perché la giornata piena di ieri ci ha dato un'opportunità imprevista per certi versi, dandoci il tempo di leggere e interiorizzare il testo dell'esortazione, così da poterne parlare come qualcosa che già interagisce con il nostro pensiero e le nostre scelte. Oggi quindi non si tratta di presentare qualcosa di sconosciuto, ma di ascoltare de escuchar que nos comenta el texto mediante personas muy diferentes, con una pasión común por el hombre, por el ser humano. Por a Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la plazoleta de la radio frente al Palacete León XIII de la Ciudad del Vaticano, prácticamente en una parte de los jardines, para transmitir en directo la conferencia titulada Laudate Deum, voces y testimonios sobre la crisis climática, que tiene lugar este jueves 5 de octubre, tras la publicación ayer de la exhortación apostólica del Papa Francisco, precisamente Laudate Deum, que completa su encíclica Laudato Si, promulgada hace ya 8 años, es decir, en el 2015. Esta conferencia está reservada a los periodistas acreditados y también se retransmite en directo a través del canal YouTube de Vatican News y contará con la traducción simultánea en italiano, inglés, francés, español, portugués y alemán. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción y la asistencia técnica de Adriano Vitali. Aprovechamos también para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y, como hemos dicho, del canal de YouTube, en este caso en nuestro idioma, Vatican Es. Acaba de tomar la palabra Matteo Bruni, el portavoz de la Santa Sede, director de la oficina de prensa. Destacamos que en cuanto a los ponentes, se trata de Giorgio Leonardo Renato Parisi, Premio Nobel de Física del año 2021, quien en este momento está tomando la palabra. Participarán también Vandana Shiva, científica, activista y ecologista, quien se conectará online. Carlo Petrini, gastrónomo, sociólogo y activista, también conectado a distancia. El escritor Jonathan Safran Foer. Luisa Marie Neubauer, líder de Viernes por el Futuro en Alemania. Benoît Holgan, cofundador de las organizaciones juveniles francesas por un despertar ecológico. También asistirá un joven procedente de Libia, Jubran Ali Mohamed Ali. Ridima Pandey, protagonista de la película La Carta, un mensaje para nuestra tierra sobre la Laudato Si, quien también estará conectada a distancia, y Alessandra Sarmentino, animadora del proyecto Policoro de la Archidiócesis Italiana de Palermo, animadora del movimiento Laudato Si y miembro de la Acción Católica. Los dejamos mientras tanto con las traducciones. Sobre el tema, puede parecer un poco extraño tener un documento papal que empieza con una explicación científica, pero en realidad el Papa nos que tiene que aclarar estos puntos que pueden parecer obvios debido a algunas opiniones irrazonables que encuentra en el marco de la Iglesia misma. Este documento del Papa tiene una ventaja importante. Es un documento escrito con un lenguaje claro, muy leíble por todos, y de hecho el Papa nos recuerda que
a pesar de que se intenten disimularlos, relativizarlos, los signos del cambio climático están aquí entre nosotros, son muy evidentes. Nadie puede negar que en los últimos años vivimos fenómenos extremos. El calor anómalo, las sequías, y el Papa nos recuerda otro punto que es fundamental. No tenemos que ridiculizar los que hablan de calentamiento global, a pesar de que haya grande frío. Esto es un tema focal que debe tener un papel protagónico. En algunos casos tenemos olas de frío, pero estas olas de frío en realidad son aisladas, sobre todo en otros países, no en Italia. Esas olas de frío son un signo mismo, una señal del cambio climático. Puede parecer una paradoja, pero el fenómeno es muy sencillo en realidad. Los polos se calientan mucho y calentando más del Ecuador, la verdad es que grandes masas de aire caliente se mueven en el mundo mediante los polos mismos, y entonces masas de aire frío vuelven, porque sabemos que la era fría no desaparece. Esto es un efecto del calentamiento global. El gran frío es un efecto del calentamiento, y esta amplificación de los efectos del cambiamiento climático, de las crisis climáticas, es un efecto que tenemos que tener en cuenta. Hay mucho negacionismo en nuestro mundo, sobre todo los políticos intentan esconder estos hechos que son patentes, en realidad están frente a nuestros ojos. Y otro punto crucial en el texto del Papa es la importancia de recordar que esta no es una cuestión meramente medioambiental, una cuestión que muy a menudo queda ridiculizada debido a intereses económicos. Lo que dice el Papa es que tenemos que admitir que se trata de un problema humano y social a todos los diferentes niveles, y es preciso que haya una participación de todos los actores. Lo que pasa es que muy a menudo las personas que son más débiles en la sociedad, las personas más pobres o en los países más pobres, sufren más los efectos del cambio climático con respecto a los más ricos. Esto es muy patente. Aquí en Italia tuvimos este enorme verano muy caliente, pero los que tenían o los que tuvieron el aire acondicionado, la verdad es que no sufrieron mucho las consecuencias del cambio climático. Los que no tenían el aire acondicionado, la verdad es que lo pasaron muy mal. Creo que hubo muchas muertes debido a esta ola de calor, porque las personas mayores, las personas más frágiles, frente a estas olas de calor tienen grandes dificultades. Y entonces tenemos que recordar que el impacto es un impacto sobre todo para los más desfavorecidos, y es importante actuar, tomar decisiones. Son años que la ciencia nos recuerda cuáles son las consecuencias del cambio. Pero la verdad es que no se hizo nada. El Papa nos remarca que debemos actuar, debemos hacer algo, y necesitamos de hecho encarar un problema enorme que necesita intervenciones precisas, exactas y muy puntuales. El punto que quisiera remarcar y que el Papa remarca muy bien en el documento es que bloquear el cambio climático con éxito requiere un esfuerzo
esfuerzo increíble por parte de todos. Es una operación que tiene costes increíbles a nivel económico, financiero y social, con efectos que tienen consecuencias en nuestra misma existencia. El Papa remarca muy bien el hecho de que de una forma u otra tenemos que seguir adelante de forma equa y solidaria entre todos los países. Tenemos que recordar que los que más impactan a nivel de cambio climático tienen que hacer los esfuerzos mayores. En Estados Unidos son el doble con respecto a China. Si pensamos en las emisiones pro cápita, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Precisamos un estilo de vida más responsable, y los esfuerzos de las familias para reducir las poluciones están creando una nueva cultura. A pesar de que los efectos no sean muy relevantes a nivel de cantidad, estos esfuerzos nos ayudan a desarrollar grandes cambios, grandes transformaciones a nivel global. El Papa nos habla del problema de intentar obtener acuerdos internacionales que sean estables y eficaces, y que sean verificados y verificables. La verdad es que es muy importante pensar en una nueva manera en la que llevar a cabo las acciones diplomáticas. Esta es una manera, un modo crucial, y como se remarca en la encíclica, tenemos que recordar que es necesario trasladar recursos de los países más avanzados a los países menos desarrollados. Es un problema que se encara muy a menudo en el documento papal. Piensen en África. África es un país donde la verdad es que sería muy fácil desarrollar plantas con paneles fotovoltaicos. La verdad es que en África, lamentablemente, no tienen los recursos para proyectos fotovoltaicos, para la energía fotovoltaica. Es necesario tener un plano mundial, global, para trasladar y establecer las energías renovables también en los países que se están desarrollando. Y es importante mejorar la educación en estos países, sobre todo la educación de las mujeres, que en estos países muy a menudo faltan todas cosas que son precisas y que tenemos que hacer. Además, quisiera remarcar otro punto, una frase del Papa. El Papa nos dice algo que yo creo que es esencial. Es una frase un poco clara, creo. El Papa nos dice que quería compartir sus preocupaciones más sentidas sobre el cuidado de la casa común, pero con el paso del tiempo nos dice: advierto que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. No es claro cuál es este punto de quiebre que se está acercando. Mi interpretación es que estamos encarando guerras, conflictos internacionales, problemas que tienen que ver de forma muy estricta con Rusia, China. No tenemos una necesidad fuerte de una humanidad solidaria, pero es difícil tener una humanidad solidaria cuando existen guerras a nivel económico y a nivel físico. Es fundamental evitar este punto de quiebre que comenta el Papa en Laudate Deum. Gracias por sus palabras, gracias por este último subrayado sobre la responsabilidad humana. Sabemos que tenemos que actuar
tenemos que remarcar las implicaciones entre la guerra y el cambio climático, y el tiempo atmosférico es importante. El tiempo atmosférico sí, pero también el tiempo de actuar es el tiempo de actuar. Tenemos que actuar. Lo que dijo sobre África es muy importante. El rol de la diplomacia, el tema de trasladar los recursos de un lugar a otro, el cambio de los estilos de vida, son todos puntos que tienen un papel protagónico. Yo creo que tenemos ahora una conexión para la intervención, también debido a razones medioambientales. Tenemos unas conexiones aquí en línea. No sé si la luz nos ayuda en este sentido. Ahora tenemos otra contribución de Asia, una mujer muy consciente de las consecuencias del cambio climático, una mujer que es muy consciente de este paradigma tecnocrático, una mujer que conoce muy bien el mundo también de la agricultura. Tenemos aquí la señora Vandana Shiva. Está un par de continentes más lejos. Hola a todos, es un auténtico placer estar aquí. El Papa nos recuerda que estamos todos conectados y todas conectadas. Estamos unidos y unidas a las criaturas por medio de Dios, y este paradigma tecnocrático nos separa. Hay una tendencia a una arrogancia, una soberbia destructiva. No se ve la conexión con una tierra viva, con un universo sacrado, la importancia de trabajar en paz con la tierra. Muy a menudo la olvidamos, y tenemos que pensar también en las consecuencias de los gases de efecto invernadero. Sabemos que cuando trabajamos con las criaturas del pueblo de Dios, sabemos que estamos todos vinculados en este maravilloso planeta. Son 4.000 millones de años en los que la Tierra está bajando su temperatura, pero ahora la tendencia ha cambiado. Pasamos de temperaturas muy altas a temperaturas vivibles. Y también hubo una reducción de la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Pero la verdad es que ahora la tendencia ha cambiado, y nosotros, recordando con humildad que fue la Tierra, que no estamos separados y separadas de la Tierra, tenemos que remarcar que podemos desarrollar un tipo de economía diferente. En India demostramos que somos capaces de producir una comida más sana gracias a un sistema que tiene en cuenta el rol de la tierra. Nosotras tenemos que proteger a la tierra, y tenemos que dar esmero al tema de la salud, porque hay prácticas que no son positivas para el planeta, prácticas que pueden ser muy perjudiciales si nosotros cuidamos de nuestra tierra. Sobre todo a nivel agrícola, podemos ayudar mucho si conseguimos devolver el 1% del dióxido de carbono en la tierra. Podemos absorber carbonio, produciendo cosechas mayores. Hay estudios que nos muestran que hay prácticas que pueden contribuir a solucionar el problema. Por ejemplo, la fotosíntesis es muy útil en este sentido, y una tercera parte de las emisiones se pueden reabsorber. Esto nos ayudaría a cultivar más tierra
a cuidar de la tierra y a la vez nos ayudaría a proporcionar más comida, más bienes alimenticios a todos. Tenemos que pensar en nuestro rol, en cómo podemos contribuir a proporcionar soluciones no solo a nivel del cambio climático. Tenemos también que trabajar para evitar la extinción de plantas, de especies animales de forma creativa. Tenemos que seguir adelante. Formamos parte de un universo creativo y tenemos que recordarlo. Gracias, Santo Padre, gracias, Santidad, gracias por recordarnos que el paradigma tecnocrático no es la solución. Las personas hablan de la crisis climática. Vimos que hay muchos estudios que nos hacen percatar de muchos aspectos. Las emisiones son cada vez mayores, pero nosotras tenemos que trabajar para cambiar de rumbo y tenemos que preservar este universo maravilloso del que formamos parte. Las soluciones están aquí, frente de nosotros. Tenemos que cuidar de la tierra y de cada uno de nosotros, de nuestro prójimo. Gracias, gracias de corazón. Gracias por sus palabras. Gracias por remarcar lo que creo que otros ponentes nos recordarán después. El rol también de los susodichos combustibles fósiles. Tenemos que recordar que es necesario mejorar las estructuras de nuestra economía. Nuestro próximo ponente nos ayuda a hablar de los sistemas alimentarios en nuestro mundo. Tenemos a una persona experta, capaz de captar los retos a partir de la política hasta llegar al sistema alimenticio. Es un placer darle la palabra a distancia una vez más a Carlo Petrini, gastrónomo, sociólogo y activista. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por su amable invitación. Gracias por invitarme a reflexionar sobre esta exhortación del Papa Francisco. Yo quisiera decir que la Date Deum tiene una característica fuerte. Y es importante tenerla en cuenta. La conciencia del momento histórico que estamos viviendo, un momento dramático. ¿Por qué dramático? Porque tenemos que tener en cuenta que desde marzo 2013, cuando cuando se publicó Laudato Si, en previsión de la COP21 de diciembre del mismo año, en diciembre, pasaron 8 años. De la COP21 llegamos a la COP28 de Dubái, entre noviembre y diciembre de este año. 8 años en los que la humanidad y la sensibilidad política sobre la situación climática medioambiental no hizo grandes pasos adelante. Al revés, la gobernanza internacional muy a menudo se demostró totalmente ineficaz y incapaz. Desarrolló, de hecho, unas condiciones por las que parte relevante del sistema medioambiental queda comprometida de una manera visible. Esta es la dramaticidad, el dramatismo que comentaba antes. Y tenemos que recordar que muchas actividades virtuosas que Papa Francisco remarca y que se pueden vertebrar tendrán un efecto de contener el desastre anunciado. No solucionarán, lamentablemente, este desastre. Será simplemente un tipo de contención, un confinamiento del problema. Papa Francisco creo que
hace hincapié en dos elementos relevantes. Por un lado, toma conciencia del hecho de que la situación es difícil. No es fácil gestionarla a nivel político, a nivel institucional. Y la verdad es que estamos encarando una situación crítica, extremadamente crítica. Y el negacionismo es un aspecto que tenemos que condenar. Tenemos que recordar que este negacionismo está desarrollando una barrera en contra del cambio. Es necesario tener una posición fuerte. Una posición más fuerte es la posición que vemos en Laudate Deum. Vemos que esta situación política solicita intervenciones fuertes. Sin embargo, el llamado queda sensible. Es un llamado sensible a las dinámicas de la política, a nuestras expectativas en lo que concierne la COP28 en Dubái. Papa Francisco es consciente de que es necesario tener un nuevo sujeto en nuestra escena. Las asociaciones, los movimientos de la sociedad civil, que es la clave, son ellos que pueden desarrollar un entorno diferente, que pueden ayudar a la política a vertebrar aptitudes más conscientes. Este llamado, esta sensibilidad que se demuestra a nivel global, también con movimientos que pueden ser un poco más radicales, es una gran novedad. Hay una metáfora que Papa Francisco utiliza. Sabemos que el agua, para cambiar su fisicidad y hacerse vapor, precisa del calor que llega de lo bajo. El calor llega de lo bajo y este calor, estos movimientos que proceden de la parte baja pueden determinar un cambio importante. Esta es una gran novedad. En resumidas cuentas, la dramaticidad y la conciencia del mensaje del Papa Francisco puede ser una de nuestras últimas oportunidades para cambiar de rumbo. Espero que no pase despercibida, porque yo no creo que tendremos otra exhortación y la situación será cada vez más grave. Llegó la hora. Tenemos que tomar conciencia de que no podemos mirar al otro lado. Tenemos que ser sujetos activos de cambio. Gracias. Muchísimas gracias a Carlo Petrini. Gracias por subrayar el dramatismo de este momento que remarca el Papa también en la exhortación. El Papa nos recuerda la importancia de la COP, que puede ser incluso más importante de la gobernanza nacional e internacional, y el rol de las asociaciones, de los movimientos de la sociedad civil. Esta idea se refleja en la idea del agua de la que hablaba Carlo Petrini. Ahora tenemos de mi generación, un escritor, una persona muy interesada en las dinámicas del mundo y de la complejidad que estamos encarando a nivel de problemas. Hoy hablamos de una exhortación que es un llamado a una acción concreta. Jonathan Safran Foer nos recordará la importancia de nuestra responsabilidad. Tenemos que recordar que ya ha pasado la hora del almuerzo, nos dice Jonathan. Es importante recordar que tenemos que actuar ya, enseguida.
Muchísimas gracias. Es un gran placer, es un honor para mí participar aquí en este encuentro, tener la oportunidad de leer el texto de Papa Francisco, Laudate Deum. Fue increíble, no quería llevar a mi hija aquí en este evento. Es que me conmovió mucho la urgencia del texto del Papa y quise que ella participara aquí como representante de mi futuro y de nuestro futuro. En 1942, un católico de 28 años, Jakowski, un polaco, decidió dejar Polonia e ir a Londres, después a América, para informar a los líderes de todo el mundo sobre lo que estaban haciendo los alemanes preparándose al viaje. Habló con muchos grupos de la resistencia, cosechando informaciones, testimonios que quería llevar al occidente. En sus memorias, él recuerda un encuentro con un socialista judío. Nos dice que esa persona le cogió el brazo de una forma muy fuerte, en sus ojos había dolor y se quedó conmovido. No se trata de una cuestión política. Esta persona dijo, tenemos que recordar que es preciso volver a despertar el mundo. Cuando el mundo abrirá los ojos, será posible ver lo que nos rodea de verdad. Después de haber sobrevivido a una serie de eventos, esta persona en el 1943 llegó a América, tuvo un encuentro con Felix Frankfurt del Tribunal de Justicia, una de las grandes mentes en el sector legal de Estados Unidos, judío él también, y después de escuchar lo que estaba pasando, la situación en los campos de concentración, después de una serie de preguntas muy específicas sobre los muros que separaban, por ejemplo, a los guetos de la restante parte de la ciudad, él dijo, señor Alski, tenemos que hablar con franqueza. Y la verdad es que no creo en lo que me está diciendo. Cuando los colegas que era verdad, Frankfurt contestó, no dije que está diciendo mentiras, dije que yo no puedo creer en sus palabras porque mi cerebro, mi corazón están conformados de una forma que no me deja aceptar estas palabras. Frankfurt no estaba cuestionando la verdad de lo que decía Kalski. No cuestionaba el hecho de que los alemanes estuvieran sistemáticamente matando a los judíos. Pero la verdad es que admitió su incapacidad de creer en esa verdad y su conciencia sabía muy bien lo que estaba pasando, pero no podía despertarse, no podía comprender de verdad. Y yo creo que esto es algo que nuestros corazones, nuestros cerebros saben hacer muy bien, pero no saben hacer bien otras cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo prever el recorrido de un huracán, pero no sabemos movernos de una forma inmediata, sabemos cuidar de nosotros mismos, pero para nosotros y nosotras es muy difícil empatizar, cuidar de los demás. Cuando los demás quedan lejos a nivel geográfico, a nivel temporal o a nivel de especie, para nosotros y nosotras es aún más difícil. Y a pesar de que hay problemas, una serie de cuestiones muy urgentes, los incendios, los huracanes, la verdad es que estos son patentes. Sabemos que la situación va a empeorar, pero no nos sentimos involucrados. Parecen elementos muy abstractos, aislados. Sin embargo,
Es preciso desarrollar un tipo de narración que nos involucre la historia. Nos está contando una historia que no somos capaces de aceptar. Los que niegan el cambio climático en este hilo, pero nosotros sabemos que la Tierra se está calentando y hay personas que aceptan, que dan cabida a la realidad de este cambio climático, personas que creen en las palabras de los científicos, pero a veces no es suficiente. Esta capacidad nos despertaría frente a una serie de cuestiones éticas, debería despertar nuestra conciencia colectiva, nos debería debería hacer de forma que seamos disponibles a encarar este tipo de situaciones, pero aceptar la verdad no es fácil, no nos salva. Como niño recuerdo que me decían, bueno, la verdad es que seguro que sabes lo que has hecho. Me lo decían cuando hacía algo que no hubiera tenido que hacer hecho. Hay una diferencia entre hacer errores y hacer algo de una forma consciente. Si sabemos que estamos destrozando a nuestro planeta, que estamos poniendo en peligro a las generaciones, pero no cambiamos nuestro comportamiento de una forma significativa, nos rebelamos por lo que somos. Otro tipo de negacionismo es lo que brota de nuestro ser. Y cuando miramos a este negacionismo, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el peor error? ¿Cuál es el peor pecado? Entre dos tipos de negacionismos, un aspecto importante de la exhortación es el llamado a ir más allá de esta mentalidad de fingir preocupación y después a nivel práctico no hacer nada. Es mucho más cómodo hablar de estos cambios a nivel abstracto, porque esto nos hace sentir bien, tenemos, no sé, algo escrito en nuestras camisetas, participamos en una manifestación, salimos a las calles, pero esto no es suficiente. Seguro que nuestro margen de maniobra queda limitado. Hay convenciones económicas que limitan nuestro hacer, nuestro actuar. Sin embargo, quedamos libres de trabajar opciones diferentes y hay muchas opciones que quedan frente de nosotros y que podrían cambiar la trayectoria de nuestra existencia. Las decisiones más influyentes serán a nivel político, tendremos una serie de prácticas adoptadas por las naciones, pero nosotras podemos actuar a nivel personal y local y esto puede tener un impacto importante, como remarca Papa Francisco. Los esfuerzos hechos por parte de las familias para reducir la polución, para reducir el consumismo, están dando vida a una nueva cultura que ya existe y nosotras tenemos un papel focal. Tenemos que ayudar a las personas a tener más a tener más fuerza en el momento en el que deciden en el tipo de coche, en el momento en el que hacen la compra. Es importante tener conciencia a nivel individual y a nivel político. La fuerza del cambio climático, también a nivel de los sistemas alimentarios, es algo que no se entiende muy bien precisamente. Estructurales, globales. Tenemos que pensar que no podemos seguir adelante con los combustibles fósiles. Precisamos tener nuevas leyes con multas en este sentido. Tenemos que mejorar las fuentes renovables. Tenemos que reconocer el hecho de que existen países como el mío que son responsables del cambio climático más que otros. Necesitamos una revolución también en el ámbito político. Estos cambios serán cambios que no se podrán desarrollar a nivel meramente individual, pero sabemos que las revoluciones colectivas brotan de lo individual, están guiadas por los individuos puntuales. No podremos alcanzar nuestros objetivos sin actuar como individuos. Tenemos que decidir todos y todas vivir de una forma diferente, coger menos el avión, utilizar menos el coche, comer menos carne. Tenemos que creer en la catástrofe que estamos creando y
de encararla. Sabemos que una decisión individual no puede cambiar el mundo, pero la suma de diferentes decisiones puede cambiar de rumbo, puede ayudar. Esto no significa que tenemos que cambiar nuestra existencia. Yo escribí 2 libros sobre la alimentación ética, pero para mí es difícil tomar decisiones que reflejen lo que yo digo. Es un compromiso para la vida. Yo empecé mi presentación hablando del hecho de que mi hija está aquí con nosotros hoy. Nosotros vinimos aquí con el avión. La verdad es que decidí que las emisiones de carbono de este viaje merecían la pena. Estas son decisiones que tenemos que tomar todos. Queda claro que no llegaremos todos y todas a la misma respuesta. No necesitamos un acuerdo global, pero la verdad es que nuestra conciencia debe expresarse mediante esfuerzos conjuntos y corales. Y necesitamos también mucha esperanza, porque hay una tendencia en nuestro mundo a ser muy pesimistas, catastróficos. No nos podemos permitir este tipo de talante. Tenemos que reconocer en nuestro corazón lo que nuestro cerebro ya ha reconocido. Tenemos que tener la valentía, el coraje de cambiar las cosas. Papa Francisco, en su exhortación Laudate Deum, habla a todas las personas de buena voluntad. Y esta idea, esta emoción, se va vertebrando en todo el documento. ¿Qué significa ser una persona de buena voluntad? Significa ser una persona capaz de tomar decisiones éticas. ¿Qué es la gracia ecológica? Es la suma de decisiones diarias. Utilizar un poco menos de lo que pueden coger nuestras manos, comer algo diferente con respecto a lo que nos gustaría comer, sentar límites que nos ayuden a compartir lo que tenemos con los demás. Sabemos que esto no realidad, algo que conllevará privaciones, carencias, pero sí, esto nos ayudará a superar el riesgo de una catástrofe y a garantizar el futuro para todos y todas. Hay esta historia de un hombre que planta un árbol en la calle, la persona que pasa dice, pero ¿cuánto tiempo necesitamos para tener frutos? Son muchos años, 70 años, y tú en 70 años estarás aquí para cosechar los frutos. No, la verdad que no, contesta el hombre, pero cuando nací había muchos árboles que plantaron mi abuelo y mi padre, y yo estoy aquí porque quiero plantar árboles para mis hijos, para mis nietos, quiero que ellos puedan comer esos frutos. Muy a menudo pensamos en lo que dejamos atrás, como los bienes que compramos, que acumulamos en nuestra vida, pero esto ha de cambiar. Queda claro que a nuestros hijos no podemos dejar solo bienes, tenemos que dejar principios, esfuerzos concretos para cambiar de rumbo. Y tenemos que recordar que queremos sentar las bases para un mundo mejor, como dice San Francisco, cuando dejamos esta tierra. Lo que nos llevamos con nosotros es solo lo que hemos donado. Gracias, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por remarcar el sentido de urgencia que brota de este texto. Sabemos que es importante cambiar de rumbo. Tenemos que abrir los ojos. Sabemos que, de hecho, es importante seguir adelante, es importante coger menos de lo que necesitamos. Necesitamos sentar las bases para un cambio radical. La fe nos puede ayudar mucho en este sentido. Y ahora vamos a escuchar las voces de los jóvenes que serán razón de esperanza, como sus palabras sobre el Holocausto, que de los campos de concentración, de una forma u otra, llegamos a una Europa mejor.
Y la verdad es que yo creo que es importante recordar que estamos ahora, como nos dice el libro de Joel, en una época diferente. Tenemos que recordar la profecía de un futuro en un tiempo dramático. Quiero agradecer por sus palabras, las palabras de Jonathan, que nos ayuda a pasar de la juventud a las otras generaciones. Hay páginas repletas de ideas políticas en esta exhortación. Y Luisa Marie Neubauer nos recuerda muy a menudo la importancia de nuestras responsabilidades, sobre todo en el contexto de Alemania. Con Friday for Future, su organización nos recuerda que tenemos que encontrar soluciones concretas, conscientes. Ella sabe muy bien que las cuestiones climáticas impactan todo el ser humano, la vida humana. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Me llamo Luisa Neubauer. Soy una joven activista climática de Alemania. Es un auténtico honor estar aquí hoy. Crecí en uno de los lugares más privilegiados de la Tierra, en Hamburgo, en Alemania. Crecí pensando que nuestros gobiernos se encargarían de los grandes problemas del mundo, un poco como hacían mis padres cuando me cuidaban de pequeña. Crecí en un mundo que me decía que todo saldría bien, que sí, que la economía crecía, que el mundo prosperaría. Hoy sé que en realidad eran solo cuentos de hadas. Cuando me enteré que eran solo cuentos de hadas, la verdad es que comencé a actuar. Y por suerte no estaba sola. Éramos miles, éramos cientos de miles y luego millones de personas. Calles, viernes tras viernes, y por un breve momento en 2019 parecía que las cosas saldrían bien. Ahora aquí estamos en 2023 presenciando cómo se inundan y queman las infancias en todo el mundo. Sin embargo, lo que me asusta no es solo la crisis, lo que me asusta es la forma en que nuestros líderes responden a la crisis. El Papa Francisco tiene razón cuando dice que está muy preocupado. Algunos hablan de inacción gubernamental. Yo no creo que este haya sido el caso. Los gobiernos de todo el mundo están actuando en los últimos años. La gran mayoría de ellos se ha dado la vuelta y ha comenzado a hacer todo lo posible para complacer los intereses de los combustibles fósiles y evitar un cambio real. Laudate Deum nos recuerda cuánto es perjudicial este camino. La verdad es que nos endulza las ideas con, algunas ideas verdes a nivel corporativos, pero las industrias de combustibles fósiles aún planean expandirse en el este de África. El gigante petrolero francés todavía planea construir el oleoducto EACOP, el oleoducto de petróleo más largo del mundo. Sabemos que tenemos que actuar. Sabemos que Laudato Seum nos recuerda que muy a menudo este mundo actúa de una forma suicida. Y yo en 3 años he intentado hacer todo lo posible en aras de los países más vulnerables. La semana pasada descubrimos que en Vietnam un amigo activista climático, Hong Kong, de OON, ha sido condenado a años de prisión por nada más que organización.
Yo tenía miedo de la crisis climática, pero lo que me asusta ahora es cómo se supone que nosotros, como activistas climáticos, debemos seguir adelante en el creciente clima de represión y criminalización. Vemos surgir una crisis multilateral de confianza, ya que el llamado norte global y las economías emergentes no cumplen ni con el clima ni con el sistema financiero. El anfitrión de la conferencia climática de la ONU planea permitir que los espacios democráticos sean asfixiados por la industria petrolera. Precisamos seguir adelante con un cambio de rumbo. Tenemos que recordar que esta crisis es una crisis que debe ser encarada. Tenemos que proteger a la sociedad civil, a los activistas climáticos. Tenemos que recordar claramente lo que perderemos con los desastres. En este momento todavía no sabemos cuáles podemos explorar y es por esto que perdemos a personas en el camino. Y hay otra crisis que quisiera remarcar en Laudato Deum. Es la crisis vemos que hay una crisis de esperanza. Muy a menudo recordamos que es demasiado tarde. Las personas nos dicen a los activistas que la verdad es que proporcionamos esperanza. Pero yo no sé si este es el caso. Y la verdad es que me pregunto, ¿qué es lo que me proporciona esperanza? Tengo mucho miedo. Tengo miedo de que las personas ni intenten solucionar la crisis climática. Laudato Deum nos recuerda que la sociedad civil y los activistas climáticos deben ser tutelados. Tenemos que recordar que precisamos esforzarnos para tutelar lo que nos da la vida. Después, la próxima conferencia sobre el clima debe demostrar su voluntad de cumplir, de convertirse en una ruptura global y justa con nuestros lazos con los combustibles fósiles. En nuestro encuentro esta mañana, Papa Francisco nos dijo que el futuro está en las manos de los jóvenes. Y yo, como joven, como activista climática, quisiera recordar la importancia de que las instituciones, los líderes, las organizaciones de fe se conviertan en activistas. No podemos esperar a que los otros nos den esperanza. Papa Francisco nos recuerda que tenemos que actuar con franqueza. Sí, el Papa consigue hablar de una revolución cultural. Yo estoy segura de que podemos hacerlo, podemos conseguirlo. Es un llamado a todos. Debe ser un aliado auténtico en la lucha contra el cambio y la crisis climática. Laudato Deum y Laudato Si nos recuerdan que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante ayudando a nuestro prójimo a cambiar de rumbo. Está bien tener miedo, pero esto no debe impedir que actuemos. En resumidas cuentas, es importante recordar que no debemos contar cuentos de hadas a nuestros hijos. Tenemos que explicarle cómo cambiar el mundo que queremos construir juntos. Gracias, Luisa, gracias por tus palabras, gracias por tu compromiso a diferentes niveles y gracias por remarcar este aspecto del cuento de hadas. Hoy, de hecho, tenemos que salir del cuento de hadas y ayudar a los demás a salir de este cuento de hadas. El riesgo, como remarcabas,
un suicidio, y hablabas de los jóvenes que se definen de una forma u otra radicalizados, como dice el Papa. Esto pasa cuando falta un compromiso institucional serio, Y tú hablabas de una crisis de confianza, pero es preciso tener confianza, como decía el profesor Parisi antes. Precisamos desarrollar una acción unida a nivel de gobierno, de política, a nivel individual, para superar esa crisis que comentaba. Si hay una guerra, nos enfocamos en la guerra y no hablamos del problema auténtico, del problema verdadero. En la exhortación, el Papa afirma que no hay cambios durables sin cambios culturales, sin una maturación de la forma de vivir y de las formas sociales, de las convicciones sociales, y no hay cambiamientos culturales sin un cambio de las personas. Luisa hablaba de la crisis de la esperanza. Hay un salmo que dice: levanto los ojos a los montes y ayuda. El próximo ponente es de Francia, Benoît Algand. En su búsqueda de un estilo de vida que en aras de un despertar ecológico y de una nueva fe, le damos la bienvenida a Benoît Algand. Gracias por estar aquí. Por favor, a ti la palabra. Muchísimas gracias. Es un gran placer, es una alegría estar aquí, poder reaccionar a las palabras valientes del Papa Francisco sobre la crisis climática. Me presento brevemente. Tengo 25 años, me llamo Benoît, soy católico practicante y trabajo en los movimientos climáticos. Hablo en nombre de muchas personas que forman parte de este colectivo Luz y Contemplación, que quiere conciliar una acción colectiva frente a los retos con una conversión global. Como muchos de los jóvenes, soy muy consciente de los riesgos del cambio climático. Es una angustia recordar que vivimos en un mundo en el que la humanidad está a punto de destrozar las condiciones de existencia. Y es aún más terrible escuchar los discursos estéticos, relativistas o técnico-solucionistas de nuestros gobiernos. Entonces, quisiera decir gracias a Papa Francisco, gracias de corazón, gracias por recordarnos con determinación la urgencia de las cuestiones climáticas y sociales. Espero que todos los cristianos, todos los obispos sepan escuchar y transmitir el mensaje. Me gustaría retomar 3 puntos de la exhortación apostólica que me parecen particularmente proféticos. En primer lugar, aprecio mucho la manera en la que el Papa Francisco remarca la necesidad de una fuerte respuesta política y de la sociedad civil de cara a la crisis ecológica. Culpar consumidores, enfocar en la acción individual a pequeña escala es una técnica dilatoria utilizada por los grandes poderes para evitar más cambios estructurales. Estudiando en la Politécnica, a menudo me he enfrentado a esta retórica irresponsable de las denominadas élites del mundo de los negocios, pero al igual que muchos otros, elegí alejarme de las prestigiosas trayectorias profesionales que se me ofrecían. No podría trabajar para una empresa ecocida impulsada por la ganancia a corto plazo. He decidido trabajar a tiempo parcial en una asociación que imparte formación en transición ecológica y dedicar el resto de mi tiempo a compromisos voluntarios en el marco de la Iglesia y de la sociedad civil. Frente a un poder que nos corrompe, a una técnica que nos aísla, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado último de nuestro trabajo y de nuestros esfuerzos? Quisiera remarcar
La urgencia bien explicada por el Santo Padre de alejarse de los combustibles fósiles. El carbón es una energía del siglo XX, no existe el petróleo verde y el gas no es una energía de transición. Ahora tenemos que luchar contra cada posible nuevo proyecto que promueva los combustibles fósiles. En estos días, en Francia, en muchos otros países, nos estamos movilizando contra el terrible proyecto EACOP de Total Energies en Uganda y en Tanzania. Y las palabras del Papa Francisco resuenan profundamente en nuestros corazones. Sentimos fuertemente en nuestros corazones su denuncia contra las estrategias de marketing y comunicación que engañan a las poblaciones locales. Sabemos que en realidad se trata de un proyecto que conllevará mayores desigualdades y daños medioambientales. Por último, cabe decir que nuestra movilización no solo procede de un sentido de deber moral o temor por el futuro, en realidad brota sobre todo del amor y de nuestra misericordioso. Hoy en día la técnica esclaviza nuestras almas, el sistema publicitario corrompe nuestras mentes y la idolatría del mercado nos aleja de Dios. Como se señala en Laudate Deum, no podemos esperar crecer en nuestra relación con Cristo, con nuestros hermanos y hermanas y con la creación, si seguimos sufriendo los mandatos consumistas del sistema económico. Nuestras luchas, sin embargo, serán en vano si no nos dejamos reconciliar y renovar profundamente por Cristo. El mal contra el que estamos luchando no es externo a nosotros ni a nuestras iglesias. Cada uno de nosotros está familiarizado con los deseos de dominación y posesión que debilitan nuestra capacidad de ser justos y justas. Necesitamos tomarnos el tiempo para contemplar y fomentar nuestra relación con Dios. La Iglesia está encarando muchos retos, pero yo sé que proclamar y vivir el Evangelio hoy requiere una respuesta nada. Estamos arraigados en Cristo, al lado de los más pobres, y como comunidad nos debemos movilizar, confiados en que el Espíritu Santo nos precede en nuestras luchas por la justicia social y climática. Pidámosle al Espíritu Santo la audacia de seguir adelante con alegría. Gracias por comentar el escepticismo, las polémicas que rodean estos temas. Yo creo que hay una generación que contesta con el ejemplo, vuestra generación. Coger menos de lo que nuestras manos pueden coger. Tenemos que pensar en el hecho de que los combustibles fósiles son energías del siglo pasado. Tenemos que recordar que las casas para personas mayores, las residencias, son soluciones antiguas a un problema moderno. Tenemos que cambiar arraigados en la fe. Gracias, Benoit. Gracias por tus palabras. Los efectos del cambio climático están sufriendo más vulnerables en el país y fuera, lo menciona el Papa, y la verdad es que sabemos que aquí en esta mañana de trabajo tenemos también las personas que sufren las consecuencias más fuertes del cambio climático. Tenemos a un joven de Libia que nos hablará en primera persona del desastre climático allí. Tenemos aquí a Joubran Ali Mohamed Ali. Gracias, te cedo el uso de la palabra. Muy buenos días. Me llamo Ali. Tengo 28 años. Nací en Libia, en Trípoli. Llegué a Italia en 2020. En mi país estudié economía y luego, cuando comenzó la guerra en 2011, dejé de estudiar y comencé a trabajar como albañil. Seguí estudiando. Ahora estoy asistiendo a un curso como mediador intercultural, para ser mediador intercultural. En Libia hubo muchas guerras
y siguen habiendo muchas. Este año hubo una lluvia increíble. Se ha inundado toda la ciudad de Derna. Cuando llegó el ciclón Daniel, han muerto más de 11.000 personas y más de 30.000 han perdido la casa. En poco tiempo el agua ha destruido la vida de tanta gente y nadie ha tenido tiempo de escapar. Esto ha sucedido no solo porque el clima ha cambiado, sino también porque las casas se habían construido bajo el dique y nunca hubo control ni mantenimiento. Contar algo bonito en medio de tanto dolor. Hay una casa en Derna que no ha sido destruida por el ciclón. Todas las casas cercanas han sido destrozadas, pero esta ha resistido. En esta casa viven 12 niños que durante la guerra perdieron a sus padres, pero después allí encontraron un nuevo hogar y una nueva familia. Esa casa se ha mantenido en pie. Es un milagro. Yo creo que fue Dios que la protegió. Y yo espero que mi país cambie, porque sé que muchas personas del oeste, incluso de mis familias, fueron a ayudar a las personas del este. Y así el país se unió. Las divisiones y el dolor del pasado. Espero también que todos los hombres aprendan a respetar la naturaleza y a defender nuestra casa común, la tierra. Quiero agradecer al Papa Francisco por sus constantes palabras de cariño para nosotros migrantes y refugiados. Gracias. Muchísimas gracias, Jubran. Gracias por estas palabras. Gracias por este testimonio. Gracias por esta imagen de una casa protegida, allí donde se acoge, allí donde se acogen a los huérfanos de la guerra. Gracias. Nos hablas de Berna, pero la verdad es una historia de muchos otros lugares impactados por la tragedia. Hay una responsabilidad humana. Lo que remarcabas tú también, el Papa en su exhortación habla de cómo no se aprovechó esas crisis para sentir esta responsabilidad. Habla de la guerra, habla de la COVID, pero tenemos el ejemplo también de pueblos que se unen frente a la tragedia, lo que tú remarcabas. El próximo ponente, la próxima ponente, está aquí conectada en línea. Tenemos a Ridhima Pandey, una activista de India que a 9 años ya condenaba a India debido a los problemas medioambientales. Su historia está al centro del docufilm La Carta, que habla de Laudato Si. Escuchamos sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Dejarse inspirarse por Laudato Si, formar parte del proyecto de la Carta, del docufilm, y estar aquí hoy en este día tan especial significa mucho para mí. Como activista, recuerdo que lo primero que pensé cuando leí Laudate Deum fue que enfatiza la palabra crisis. Creo que es realmente importante que hayan estas palabras, hablar de crisis y no de cambio climático. Considerar el cambio climático como una crisis es crucial para las personas, porque muchos siguen pensando que este tema no necesita atención. Creo que no podemos deshacer lo que ya se ha hecho, pero Laudate Deum nos da esta inspiración. Aunque no podamos deshacer lo que ya hemos hecho, podemos ver lo que
queda. Y yo creo que Laudato Si, Laudato Deum, en realidad son inspiraciones fuertes que nos ayudan a tomar medidas y al mismo tiempo proporcionan esta visión de urgencia. Nos dicen que esta crisis está afectando a mucha gente y no es solo algo que Papa Francisco esté diciendo o que él sienta. En realidad, esta es el mundo que nos rodea. Nosotros lo apoyamos. Yo lo apoyo como activista. La gente tiene que ver, la gente tiene que darse cuenta de que es necesario tomar medidas ahora. Un futuro en el que la humanidad pueda sobrevivir. Creo que es muy importante que todos empecemos a actuar y a respetar esta biodiversidad que nos ayuda a sobrevivir en nuestro planeta. Muchísimas gracias, Ridhima. Gracias por esta contribución que remarca el impacto de la crisis en India. También sabemos que los pobres quedan impactados 2 veces en los últimos años, escribía el Papa en la exhortación. Podemos ver que hay muchas promesas de falsos profetas y los pobres caen en el engaño de un mundo que no está construido por ellos. A principio teníamos pensado hacer este encuentro a mediodía, lo digo con toda honestidad, y teníamos pensado terminarlo a la 1 de la tarde. Hace algunos años hubiera podido ser factible, pero nos cuenta de que hacía demasiado calor y lo organizamos a las 10. Conocemos muy bien el problema de los incendios, de las sequías. Francia, Sicilia y muchas otras regiones fueron impactadas el año pasado y este año también. Ahora le pasamos la palabra a una animadora del proyecto de la Arquidiócesis de Palermo, Alessandra Armentino, animadora del movimiento Laudato Si y asociada de Acción Católica. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un orgullo, pero es también una gran responsabilidad. Quisiera empezar esta intervención con una historia, intentando construir con ustedes unas imágenes. Piensen en la majestuosidad de la Catedral de Palermo, de Cefalù, de la iglesia de Cefalù. Piensen en la Valle de los Templos, piensen en la potencia, en la fuerza del Etna. Piensen en Siracusa, en el teatro griego. Ahora piensen en estas maravillas arquitectónicas inundadas por las llamas. Es julio 2023. Sicilia quema, las autopistas están cerradas, los aeropuertos están cerrados, países, pueblos están cerrados, ancianos mueren. La iglesia de Santa María de Jesús queda destrozada en Palermo. El fuego destrozó también el antiguo cementerio monumental y el convento de San Benedicto el Moro. No hay vías de escape, hay zonas que quedan completamente bloqueadas. Las razones son muchas: el cambio climático, hay olas de calor anómalo, la vegetación está seca, pero en este cambio climático sabemos que hay muchas personas que en realidad están allí y quieren que haya fuegos, que hayan incendios, se destroza la flora, la fauna. Problemas concretos, avanza la desertificación, la tierra no es capaz de hospedar la vida y como consecuencia secundarias tenemos inundaciones y deslizamientos de tierra. En septiembre 2023 Sicilia queda repleta de incendios. Muere una mujer que intenta salvar a su caballo, muere un hombre víctima
de un ataque de corazón, cuando ve que su casa está en llamas, ¿quién va a pagar los corazones de las víctimas o de las familias de las víctimas debido a esta humanidad destrozada? El Monseñor Corrado Lorefice de la Archidiócesis de Palermo nos explica que los incendios son los resultados de décadas de malas decisiones, también a nivel de la educación. Nosotros como pueblo, nos dicen en la arquidiócesis, tenemos un rol y tenemos que transmitir en el Evangelio en las comunidades cristianas. Yo quiero que pueda transmitir el dolor que siento hablando de mi tierra en estos términos. Hace unos meses celebrábamos el tiempo de la creación. Yo estaba sufriendo, me preguntaba, ¿merecerá la pena? Con amargura y con certidumbre puedo decir que cuando tendremos 40 grados otra vez, Sicilia va a quemar una vez más y los daños serán horrorosos una vez más. Perderemos a vegetación, a bosques, tendremos malas consecuencias a nivel de imagen y a nivel económico. ¿Y saben cuál es el problema más triste de esta historia? La costumbre. Nos acostumbramos a este escenario de muerte que nos asusta solo cuando está cerca de nuestras casas, de nuestros hogares. Y cuando me di cuenta de que me estaba acostumbrando, decidí hablar con todos y siempre de la necesidad de salvar, de cuidar de nuestra casa común. Deberíamos hacerlo en familias, en los oratorios, en las parroquias. Deberíamos plantar flores allí donde las quemaron. Precisamos una ciudadanía activa, un tema que para mí es muy importante debido a los años en la acción católica, debido a mi presencia en el marco del movimiento Laudato Si. Esto significa ser ciudadanía activa, como estar aquí ahora en el presente para construir un futuro mejor en línea con nuestras competencias, con nuestras capacidades. Tenemos que escuchar el clamor de la tierra, tenemos que pensar en la desertificación de nuestros territorios, tenemos que responder con la vida que vuelve a nacer y con la vida que vuelve a crearse. Es maravilloso el mensaje que lanzó Papa Francisco en su exhortación. Papa Francisco lo recordó también en Laudato Si. La humanidad puede cooperar junta, puede cooperar en el sentido de trabajar con y junto al otro, junto al prójimo. Esta es la idea más profunda de mi experiencia aquí hoy. Nuestra casa necesita la ayuda de todos, del campesino, del de todos estamos llamados y llamadas a cuidar de la tierra, cuidar en el sentido de amar, estar al lado de nuestra tierra, también cuando hay problemas, cuando está en dificultad. Piensen que tenemos que estar al lado de nuestra tierra, también cuando quema. Yo sé que no es fácil, pero quiero lanzar una provocación. Estamos de verdad haciendo todo lo que podemos. Gracias. Gracias, Alessandra. Gracias por estas palabras. Gracias por recordarnos la belleza de la tierra de Sicilia y de otros lugares. Tú decías, ¿quién pagará por la belleza perdida, por la belleza de los lugares perdidos? Se puede contestar con la vida que vuelve a nacer. Y yo pienso en las palabras del Papa, que durante la pandemia nos decía que estamos todos en el mismo barco. Lo decía recordando la historia de los discípulos. Hay una tormenta. Recordarlo, existe una tormenta. No ver la tormenta es costumbre, pero diría Luis, es un cuento de hadas. Para cerrar, tenemos una perspectiva diferente de un hombre que observa con pasión el mundo desde hace 70 años, que con sus lentes, con su cámara, vio la belleza del mundo florecer en todo el mundo y desflorecer en todo el mundo. Jesús Bertrand no necesita presentaciones. Hoy hubo unos problemas en las líneas ferroviarias
ferroviarias y por eso no pudo estar aquí con nosotros. Luis también tuvo el mismo problema, pero gracias por su disponibilidad y por la contribución vídeo que nos envía. Las pantallas hoy no serán muy claras, muy nítidas debido a la luz que nos rodea, pero bueno, intentemos seguirle. Gracias. Santo Padre, gracias. Gracias de verdad, Papa. Gracias por invitarme una vez más. Gracias porque esta vez me invitaste para el lanzamiento de Laudate Deum y gracias por permitirme ilustrar Laudate Si con mis fotografías. Es un auténtico placer poder, a mi humilde manera, abogar colectivamente por esta tierra y la humanidad que tanto valoro. Gracias, gracias por sus palabras. Soy fotógrafo y periodista, pero yo no me considero un artista. Soy un mero observador. Soy testigo de la belleza del mundo. He dedicado mi vida a este propósito, a esta visión. La verdad es que yo no moldeo la belleza está frente de mí, no la creo. Me mira y me cautiva de verdad y se manifiesta en los paisajes, en la naturaleza, en el rostro de la humanidad. Esta enigmática verdad que lleva dentro resuena profundamente perforando mi corazón. Me dejo impactar con humildad como un niño y doy testimonio de la alegría, de las preocupaciones que me inspira. Estamos de acuerdo con usted, Padre. La vida debe ser salvaguardada porque es bella y es a través de esta belleza que encontramos un propósito. Al prestar atención a la belleza de la tierra y de la humanidad, nos inclinamos a cuidar no solo de los animales y de las plantas, sino también de las personas que cruzamos en nuestros caminos, reconociéndolas como tesoros valiosos y frágiles. Esta belleza trasciende la realidad y revela una relación de armonía entre todas las cosas. Es una belleza a la que aspiro testimoniar a través de mis fotografías, de mis películas, de mi compromiso en aras de la ecología y de los derechos humanos. Afortunadamente soy testigo de esta esperanza que incluso puede surgir de la desesperación, ya que lamentablemente soy un testigo privilegiado de los desastres, una disminución alarmante del 80% de los insectos en el entorno europeo en solo 2 décadas, principalmente debido a los pesticidas. Se está desvaneciendo lentamente. La desaparición de los insectos es fundamental porque sientan las bases de la vida. Más de 27 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus países para buscar refugio lejos de sus hogares por la pobreza, las guerras y el cambio climático, por la sobreexplotación del planeta, la explotación de los empobrecidos o la migración. Las tragedias ecológicas y humanas están justo delante de nosotros. Debemos ser testigos de todo esto y empatizar. Los migrantes de países empobrecidos o devastados por la guerra, a quienes algunos quieren asociar con nuestras propias contradicciones y culparlos, a menudo ejemplifican un gran coraje. Resisten, están vivos y necesitan ayuda. Tienen cosas que comunicarnos y enseñarnos. Mientras contemplo todos estos rostros de mis semejantes perdidos en las sombras de nuestras sociedades, a menudo radiantes, y mientras contemplo a las personas fervientes y caritativas que con frecuencia reavivan cuando llegan aquí, recuerdo el tema de mi próximo documental, Migrantes, que estamos filmando estos días. Toda esta contemplación me obliga a afirmar con un sentido de urgencia mayor que antes que tenemos de verdad el poder de cambiar y actuar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y todos necesitamos a nuestro prójimo. Debemos aprender a mirarnos unos a otros con cariño para actuar con amor. Este espíritu
espíritu de vida y amor que compartimos y heredamos, observables en todas partes en la naturaleza, un testamento llevado por la naturaleza misma, revelando los mejores aspectos de nuestra naturaleza humana. Así nos ayudará a seguir adelante, porque queremos que nuestra tierra siga siendo un hogar compartido para todos nosotros. Gracias a Papa Francisco, a todos los fieles seguidores que lo apoyan, y gracias por el compromiso. La conversión ecológica no procederá solo de los ámbitos políticos o económicos, será fundamentalmente espiritual. Gracias de corazón. Gracias por estas palabras, por estas imágenes. Gracias porque todo esto nos acompaña con la belleza de la creación, una belleza que podemos ver aquí donde estamos hoy. Quisiera cerrar agradeciendo a todos los ponentes por sus palabras, por sus contribuciones con las que quisieran contestar a la exhortación del Papa, que se publicó el día 4 de octubre, el día de San Francisco. Gracias a los periodistas, a los invitados que están aquí, y gracias a los empleados de la sala de prensa del Dicasterio de la Comunicación. Gracias por el esfuerzo en organizar el día de hoy. Gracias a los técnicos que permitieron tener el encuentro hoy. Y no tengo palabras más bonitas para cerrar que las palabras del Papa. El mundo canta un amor infinito. ¿Por qué no cuidar de él? Gracias, gracias a todos. Y ahora tenemos algo para comer aquí, para disfrutar y del lugar maravilloso en el que estamos. Buen día a todos y todas. Bien, amigos oyentes, ha concluido la conferencia titulada Laudate Deum, voces y testimonios sobre la crisis climática aquí en la Ciudad del Vaticano, en los jardines, prácticamente en la plazoleta que se encuentra frente al Palacete de León XIII, donde se reunieron los periodistas acreditados y donde tomaron la palabra diversos expertos, entre los cuales Giorgio Leonardo Renato Parisi, Premio Nobel de Física del año 2021. Termina aquí, pues, nuestra transmisión. Los invitamos a leer nuestra página web de Vatican News, donde estará esta noticia y, naturalmente, el documento que fue hecho público ayer, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum, que completa de alguna manera su encíclica del año 2015, Laudato Si. Fin de la transmisión, feliz día para todos, un saludo de María Fernanda Bernasconi.